Buen día, tercer año. ¿Cómo están? Espero que bien, que se encuentren bien en sus casas, con sus familias. Desde acá se los extraña mucho. Realmente estaba muy ansiosa de poder compartir con ustedes ya en el ciclo superior. Ya veníamos trabajando en primero y en segundo, pero con metodología de estudio y nada, estaba esperando este momento, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora y hay que tratar de llevarla de la mejor manera posible. Pensé en grabarles este video para hacer las devoluciones de los apuntes que ustedes tomaron. No es una devolución personalizada, claramente. Es un panorama general de cómo resultaron, de lo que pude ver. Y voy a tratar de rápidamente mencionar quizás las cosas importantes de tanto del texto que les di para leer como de los videos documentales que tenían que ver. Eh, Primero un comentario en relación a los apuntes. Hay de todo, es muy variado. Hay gente que no sé si le dedicó más tiempo, pero que ha terminado de ver los dos documentales por completo. Así que me alegro y los felicito, la felicito. Porque yo les di un tiempo de trabajo, pero bueno, también dije que si ustedes se querían extender y verlos hasta el final, lo podían hacer. Quizás son súper veloces para tomar apuntes y lo vieron en el tiempo que correspondía. Eso me sorprendió bastante. Pero bueno, sea cual fuera el caso, lo felicito, la felicito. Otra gente que tomó pocos apuntes, que son muy escuetos, ¿no? O sea, muy reducido lo que escriben. No sé si no se tomaron el tiempo de ir poniendo pausa para poder anotar. Y otras que copiaron absolutamente todo, donde también me parece que tenemos que trabajar esta idea del resumen, ¿no? Porque esto se vio más que nada con el texto de Wallerstein, o en el texto, mejor dicho, que habla sobre la teoría que plantea Wallerstein. Eh, es como casi un copio y pego de todo el texto, ¿sí? Así que hay que trabajar, en algunos casos vamos a tener que ir trabajando también el poder de hacer o no un resumen. Bueno, no me quiero extender mucho más, en líneas generales están bastante bien. Algunas vamos a tener que trabajar en cuanto al formato y a la entrega en tiempo y en forma. En cuanto al formato me refiero sobre todo a los que mandaron fotos y no enumeraron las imágenes como para yo tener un orden de esos apuntes porque tomaron apuntes a mano, que está muy bien. En líneas generales se les entiende la letra, se puede leer bien, así que eso no hay problema, pero también las imágenes habría que enumerarlas para que aparezcan en orden, como corresponde y que no se mezclen, ¿sí? Bien, voy a empezar un poco con el texto que habla sobre la teoría de Wallerstein, ¿sí? Es un texto que nos menciona o que nos habla de conceptos trabajados por él, bueno, en este caso, en ese mismo texto que yo les doy donde se resume la idea de Wallerstein, lo menciona, ¿no? Como un sociólogo estadounidense. Este texto lo escribe en 1974. Hace todo un recorrido de fechas importantes en un primer momento, pero lo más importante a tener en cuenta es que él dice que ya más o menos a fines del siglo XIX ya tenemos, digamos, la mayor parte del mundo incorporada a este sistema de producción y de intercambio capitalista. Y lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que él lo que hace es utilizar la teoría marxista, o sea, Marx estudia y analiza a la sociedad capitalista a partir de la división en clases sociales, ¿sí? Principalmente entre burguesía y proletariado, o clase obrera, o clase trabajadora, ¿sí? Le podemos poner otros términos. Esa misma teoría que se analiza desde la sociedad, lo que hace Wallerstein es trasladarla a nivel mundial. Entonces hace una división entre países, ¿sí? Países que estarían más desarrollados, estarían más avanzados, están por encima o son superiores que otros.
Entonces, en este sentido, divide a los grupos de países en tres grandes grupos. Lo que más nos tiene que quedar e interesar son los polos que establece, ¿sí? O sea, estos tres grandes grupos son países centrales, países periféricos y países periféricos. Bien, países centrales tenemos países industrializados, países desarrollados económicamente que realizaron su revolución industrial y producen manufacturas a gran escala, ¿sí? No solo abastecen su mercado interno, sino que exportan, ¿sí?, estas manufacturas, estos productos industrializados y viven de esa exportación. Ustedes piensen que un país obtiene divisas, que son estas monedas internacionales, depende del momento histórico en el que estemos hablando, vamos a hablar de diferentes divisas, pero esta moneda internacional a partir de la cual se obtiene, o mejor dicho, que se obtiene a partir de la exportación, bueno, los países centrales exportan productos manufacturados, ¿sí? Productos industrializados, que son productos que tienen mucho más valor agregado que una simple materia prima, ¿sí? Un simple producto o un simple material que nosotros estamos sacando de la naturaleza. Vamos a dar un ejemplo así como muy general. No es lo mismo un pedazo de madera extraída de un árbol que una mesa hecha con la madera que se extrajo de ese árbol, ¿sí? Ahí estamos hablando de un valor agregado. Hay un trabajo realizado sobre esa madera y eso genera riqueza, eso genera valor. Bueno, estos países centrales exportan ese tipo de productos. A diferencia de los periféricos, que los periféricos viven de la exportación de materias primas, que son las materias primas que necesitan los países centrales para poder producir manufacturas. Es decir, que acá tenemos una relación que es desigual, pero que es combinada y que es necesaria, ¿sí? Los países centrales necesitan de la materia prima de los países periféricos. Pensemos la idea de centralidad, ¿sí?, en el centro, y periferia como estos países que están alrededor y que están todo el tiempo mirando al centro, ¿sí? Los países periféricos exportan lo que el centro necesita. Eso tiene que quedar más que claro. Y los semiperiféricos son países también desarrollados, pero que en relación a los centrales están en desventaja. Son como una especie de sociomenores, pero que también dependen de las materias primas de los periféricos. Obviamente los periféricos, al exportar materias primas y producir solo materias primas, o no solo, pero digo, en su gran mayoría, el grueso de la producción tiene que ver con materias primas, compra del centro las manufacturas. O sea, el centro le vende a la periferia los productos manufacturados. Es como que la periferia les venda el pedazo de madera extraído del árbol y los países centrales después, a cambio, le vendan la mesa de madera hecha con esa madera de ese árbol. ¿Sí? Como para tener una idea, no vale lo mismo, vale mucho más, ahí está el valor agregado del producto industrializado. Bueno, básicamente eso sería lo más importante que deberíamos tener en cuenta del texto de Wallerstein como para arrancar, ¿sí? Nosotros pensamos que lo está escribiendo en 1974 y cuando ya pasamos a hablar de globalización o mundialización o todos estos conceptos que pudimos ver en los diferentes documentales, ya estamos hablando de fines de los 80, 90, ¿sí? 1990, entonces Wallerstein todavía no estaba al tanto o no manejaba este tipo de conceptos. Bueno, seguimos. El primer documental que tenían que ver todos y todas, que dura, más que documental, es una conferencia, son 13 minutos aproximadamente, es una conferencia de Noam Chomsky, lingüista, politólogo, bueno, tiene como varias profesiones, estadounidense, y está en los años 2000 hablando de el concepto, perdón, el concepto de globalización, ¿sí? Básicamente lo importante a tener en cuenta de lo que dice Chomsky es que el concepto de globalización en sí no es malo, ¿sí? Es un concepto neutro si uno se pone a pensar en
la integración internacional de todos los países no tendría por qué tener algo malo, ¿sí? Entonces lo que dice es, desde lo neutral es el intercambio internacional. El tema está que, como el concepto fue apropiado por un pequeño grupo, digamos, de empresas particularmente, para hablar de esta integración internacional de empresas y también de países hegemónicos, siguiendo la línea de Wallerstein, dice los que están en contra, ¿sí?, de este dominio de estos pequeños grupos, hablan de antiglobalización, pero él dice, no deberíamos llamar antiglobalización, no deberíamos estar en contra de la globalización si neutralmente es integración internacional. Nadie puede estar en contra de la integración internacional. Y de hecho menciona la organización de los trabajadores a nivel internacional, que es como el primer objetivo o el principal objetivo dentro de lo que sería la clase trabajadora dentro de la izquierda, ¿no? Entonces habla de que es un error aceptar el término antiglobalización, y lo que dice es, bueno, en realidad lo que hay que preguntarse es si esta globalización va a estar a favor de los intereses de las personas o del poder privado. Y ahí analiza y utiliza la relación entre Estados Unidos y México para pensar esto, ¿no? Si crece o disminuye la globalización. Y dice, bueno, por un lado, disminuye, ¿sí? Porque al cerrar o al haber restricciones en las fronteras, la principal idea del libre comercio, que sería la libre circulación del trabajo, en este caso de la mano de obra de los trabajadores, no estaría pudiendo suceder. Ahí habla de Adam Smith, dice, la misma referencia que ellos tienen, como que no, que es Adam Smith, estarían yendo en contra de la misma teoría planteada por él. Pero por el otro lado dice que la globalización creció porque el movimiento de capital cada vez es mayor y aumenta cada vez más. Y ahí da el ejemplo que les decía entre la frontera de México y Estados Unidos. Dice, bueno, el capital se sigue moviendo, pero en la frontera se establecen los muros para que la gente no se pueda mover, ¿no? Y también dice, bueno, también ese movimiento de capital entre Estados Unidos y México a veces pertenece a la misma empresa, que tiene su casa principal y su casa matriz en Estados Unidos y que realiza un intercambio con la sede que se encuentra dentro de México. Entonces dice, bueno, eso no sé si es movimiento de capital propiamente dicho, porque en realidad es la misma empresa. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? La idea de que por un lado a través del NAFTA establecido en 1994, que tiene que ver con algunos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y México que favorecen a Estados Unidos, por otro lado se aumenta y se potencia el control en la frontera para que no crucen los ciudadanos mexicanos a Estados Unidos. Dice, bueno, esto genera una crisis en México, que los mexicanos van a Estados Unidos a buscar trabajo, pero no lo pueden hacer porque no pueden cruzar esa frontera. Esto básicamente de lo de Noam Chomsky. Yo voy cortando porque en el medio acomodo papeles y demás, así no se hace tan largo. Bueno, por último nos quedan el documental de Milton Santos y el documental de Voces contra la Globalización. Una aclaración antes de esto, muy interesante las y los que buscaron quiénes son estas personas, quién es Milton Santos, quién es Wallerstein. Hay gente que cuando tomó apuntes del documental de Voces contra la Globalización anotaba qué decía cada persona que aparecía, ¿sí? Entre esas personas tenemos a Eduardo Galeano, José Saramago, Pérez Esquivel, ¿sí? Tenemos un montón de gente muy reconocida intelectualmente y particularmente en nuestro país, ¿sí? Bueno, no me quiero extender mucho. Milton Santos, Encuentro con Milton Santos, se llama este documental, que fue transmitido por Telesur, ¿sí? El director es Silvio Tendler, es del año 2007. Después les voy a pasar una entrevista muy interesante que le hacen a este director, ¿sí?
y que comenta, bueno, cómo fue grabando con él, que él le hacía una pregunta y que Milton Santos se iba por las ramas y él lo dejaba hablar, que le llevó mucho tiempo compilar imágenes para poder cubrir todo lo que Milton Santos trabaja en la entrevista, ¿sí? Está buena la nota. Bueno, en un primer momento lo que habría que pensar es como la idea general de Milton Santos, que sería el concepto de globalitarismo, ¿sí? Es una especie de rejunte entre el concepto de globalización y totalitarismo, ¿no? Y dice que el globalitarismo es el concepto de globalización secuestrado por un pequeño grupo de empresas que no permiten el desarrollo general. En este sentido, sigue la línea también de Chomsky. Y también utiliza los conceptos de primer mundo y tercer mundo. Si nos ponemos a pensar en el sistema mundo moderno de Wallerstein, cuando habla de centrales y periféricos, en ese sentido es lo mismo hablar de centrales o primer mundo o periféricos y tercer mundo. ¿Sí? Por eso yo les decía en un primer momento que Wallerstein era más interesante o había que prestar más atención a los polos. Bien. Habla de un primer momento de globalización, que sería la conquista y la colonización de América, que constó en la ocupación territorial, bueno, y en el asesinato también de las poblaciones autóctonas, o de la mayoría de esas poblaciones. Y el segundo momento de globalización importante se da en el siglo XX, donde se empiezan a fragmentar los territorios a partir de las revoluciones, ¿sí? Habla de la aparición de nuevas tecnologías, habla de también la desaparición de un estado de bienestar que está al servicio, si se quiere, de las personas y de las necesidades de las personas. Hay mucho consumo, por eso se habla de consumismo, ¿sí? Y ahí es donde Milton Santos dice, bueno, observando todo esto, yo decidí dedicarme a la geografía porque me interesaba mucho esto del movimiento, ¿no? O sea, desde la geografía ver los movimientos de las personas, de cómo se circula a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Habla de 3 mundos en uno, ¿sí? Y lo que hace es abocarse a explicar el mundo tal como es, que sería el segundo tipo de mundo, porque dice, 1 es cómo nos hacen ver el mundo, 2, el mundo tal como es, y 3, cómo puede llegar a ser ese mundo. Bueno, en el primer momento habla de el mundo tal como es. Habla de un paquete de reformas que se realizó para países de Latinoamérica en 1989, que se conoce como Consenso de Washington, donde se establecen una serie de medidas que es como una especie de recetario para que los países subdesarrollados o del tercer mundo pudieran desarrollarse, ¿no? Desde Estados Unidos se baja este paquete de reformas como una especie de receta para que los países subdesarrollados se desarrollen. Austeridad fiscal, intereses altos, privatizaciones. Esto también se habla en el documental de Voces contra la Globalización cuando se da el ejemplo argentino. Estamos hablando de los mismos periodos, ¿sí? Y plantea que las consecuencias fueron revueltas en América Latina. Rápidamente habla de Ecuador en el 2000, de Bolivia en el 2000 en Cochabamba por el agua. Como para que recuerden los que estuvieron viendo que era lo que había que más o menos prestar atención. En La Paz, también en Bolivia en el 2003 por el gas y el petróleo. Habla de la Argentina en el 2001. Habla de Río de Janeiro en Brasil en 1997. Son los casos que utiliza para ejemplificar esto. Y lo que dice es que antes hablábamos con el concepto de Wallerstein de la división entre países, ¿no? Centrales y periféricos. Bueno, ahora Milton Santos, como también en el documental de Voces contra la Globalización, estamos hablando de un grupo de multinacionales, un grupo de grandes empresas que están por encima de los estados. Y en este sentido no tienen ningún tipo de responsabilidad frente a los crímenes que cometen. Esto de crímenes lo vamos a trabajar más adelante con algunos textos y con algunos otros trabajos que vamos a hacer en la materia. Habla de una división internacional injusta, ¿sí? Y desigual,
donde la brecha es cada vez mayor entre ricos y pobres, donde la acumulación de riqueza es cada vez mayor, por eso esa brecha, esa distancia entre ricos y pobres es cada vez más grande. Habla del desempleo, ¿sí? Como algo crónico, como algo estructural, como parte mismo del sistema, y del aumento de la pobreza. Y en un momento también plantea que el hambre tiene que ver con un problema de distribución, ¿sí? Que también lo podemos relacionar con aquellos que hayan visto el video de Voces contra la Globalización, cuando habla del hambre y cuando habla de la pobreza, por ejemplo en la Argentina, y dice que somos un país muy rico, pero Pérez Esquivel menciona que somos un país muy rico, pero somos un país empobrecido, que no es lo mismo que decir que somos un país pobre, ¿sí? Hago esta relación teniendo en cuenta que hay gente que vio un documental y hay gente que vio otro, que entre estos dos podían elegir. Y me quedo con una de las frases de este documental, de Josué de Castro, ¿sí? Que en 1961 dijo: el mundo está dividido en dos grupos, el que no come y el grupo de los que no duermen, por miedo a la revuelta de los que no comen. Y en ese sentido habla de el aumento de la pobreza y el aumento de la brecha entre ricos y pobres como consecuencia de esta globalización y de este poder de las grandes empresas hasta por sobre los mismos estados que hablábamos cuando pensamos en el sistema mundo moderno de Wallerstein, ¿sí? Seguimos. Bueno, seguimos con Voces contra la Globalización. En este caso es el primer capítulo de una serie documental que se produce por Televisión Española, que fue emitida al aire entre el 2006 y el 2007 y habla obviamente de el concepto de globalización. Tenemos estos personajes que mencionaba antes: Pérez Esquivel, Saramago, Eduardo Galeano, aparece también Manu Chao, cantante. Muy interesante, y se van haciendo diferentes preguntas en estos diferentes capítulos. En este caso el capítulo se llama Los amos del mundo. Básicamente lo que mencionábamos antes, esta cuestión de las corporaciones económico-financieras y las empresas multinacionales por encima de los estados, ¿sí? El objetivo de esta mundialización es el gran mercado mundial, ¿sí? Son los intereses capitalistas de las empresas por encima de los intereses de la población, ¿sí? Habla un poco del poder económico por sobre el poder político, es decir, cuáles son las posibilidades reales que tienen los diferentes gobiernos de tomar decisiones, teniendo en cuenta este dominio de las empresas multinacionales por sobre los estados. En un momento dicen, no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder, ¿sí? Ahí como la diferencia entre el poder para cambiar las cosas y estar dentro del gobierno. Habla también de las políticas neoliberales de estos últimos años, de estas últimas décadas, del 70 en adelante, en Argentina principalmente en lo que fue la década del 90, porque después en un momento habla del caso argentino y nuevamente menciona la crisis 2001. Políticas neoliberales, donde el libre mercado es la regla, donde el individualismo es la regla, el consumismo del que hablaba Milton Santos en su documental también es la regla. Y habla de la privatización de los servicios, la privatización de la salud, la privatización de la educación, todo en pos de los intereses de estas grandes empresas. También menciona las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, como estas grandes instituciones financieras que a partir de la creación de la deuda lo que hace es ponerle límites y ponerle pautas a los diferentes estados, qué pueden y qué no pueden. Por eso la primera pregunta de el poder político, ¿qué puede hacer realmente frente al poder económico? Y ahí hay una frase muy interesante de Eduardo Galeano que dice: hay una coacción continua sobre los países que tienen su soberanía recortada por la deuda externa. Con deuda no hay democracia posible.
Y después en un momento, bueno, aparece también Pérez Esquivel. Me gustaría que busquen quiénes son estas personas que yo estoy mencionando y van a ver lo importante que son. No lo digo yo, lo dicen ellos. Es lo que le da, digamos, autoridad y legitimidad a todo esto que estamos hablando. Siempre hay que ver de dónde lo sacamos, quién lo dice, por qué lo dice. Así que es muy interesante que ustedes, así como buscaron a Wallerstein, a Milton Santos y demás, que puedan también buscar acá, en este caso, a Pérez Esquivel, a Eduardo Galeano. Pérez Esquivel relata un cuento que es de Eduardo Galeano, que dice que él escribe a partir de escuchar historias y que una vez estaba en un restaurante y que escuchó que de la cocina había una asamblea entre el cocinero y las gallinas, las vacas, ¿sí? Diferentes animales, los cerdos que se encontraban en la cocina, y que el cocinero le planteaba a los animales que podían elegir cuál era la salsa con la que querían ser cocinados. Y que a todo esto la gallina levantó la mano y le dijo, yo no quiero ser cocinada. Y ahí el cocinero le dijo, pero nadie te está preguntando si vos querés o no querés ser cocinado. Vas a ser cocinado. Lo único que te estoy dando a elegir es con qué salsa querés ser cocinado. ¿Sí? Y lo que dice Pérez Esquivel es, nosotros vamos a tener ese nivel de resignación, simplemente vamos a elegir con qué salsa ser cocinados o nos vamos a negar a que nos cocinen, ¿no? Como eso es el planteo de Pérez Esquivel. Bien, después habla del ejemplo argentino, como les dije. Yo estoy haciendo un muy pequeño resumen de todos los documentales, esto hay que tenerlo en cuenta, pero como para que vean sus apuntes. En el ejemplo del caso argentino hay muchos fragmentos del documental Memorias del Saqueo, también de Pino Solanas. Los invito a que lo puedan buscar y si lo quieren ver el documental, véanlo, ¿sí? Habla de nuevo esto de las políticas neoliberales, la privatización, el consenso de Washington que mencionábamos antes y la crisis 2001, digamos, las consecuencias de todas estas políticas concentradas en lo que conocemos como la crisis 2001, corralitos, saqueos, estado de sitio, 19-20 de diciembre, represión, muertos. Como para hacerlo lo más rápido posible porque ya vamos 27 minutos de video. Y menciona también la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo, que fue una marcha de 4.500 kilómetros que se dio desde Tucumán hasta la capital federal, donde la principal consigna tenía que ver con esto de que el hambre es un crimen. Nuevamente, más adelante, con algunos textos, vamos a trabajar esta idea de crimen o crimen social, como va a aparecer en estos textos. Por último, habla sobre los mercados financieros, paraísos fiscales y la idea de pensamiento único, ¿sí? Del monopolio de los medios de comunicación por parte de estas grandes empresas que nos dicen lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que saber, ¿sí? Y que es necesario que nos empoderemos y que podamos empezar a informarnos de manera más autónoma y de manera más libre para poder tomar decisiones y para poder cambiar esta realidad. Eso es básicamente lo que plantean en líneas generales todos los documentales que vieron. Por eso yo les decía, si querían ver Voces contra la Globalización o si querían ver el de Milton Santos, podían elegir porque van más o menos en esa línea. Espero que con esto les haya despertado mayor interés en esta temática y que quizás el que vio el de Milton Santos ahora quiera ver Voces contra la Globalización y viceversa. Con esto la idea también es que revisen y que vayan sobre sus apuntes, a ver si hay que agregar algo más o pueden sacar algunas cosas, sobre todo aquellas personas que le quedaron los apuntes demasiado largo y aquellas personas que entregaron los apuntes incompletos, que decidieron resumir el texto y no ver los documentales o ver un solo documental y no leer el texto, que sobre todo estas personas puedan complementar el trabajo incompleto, ¿sí? Así que bueno, creo que con esto estamos, ya van a estar bastante agotados y agotadas de escucharme porque es media hora. Les extraño mucho y espero que nos podamos ver pronto. Cualquier duda, consulta, ya saben, tenemos el grupo de WhatsApp
Y también agradezco a aquellas personas que tuvieron consultas y que las socializaron en el grupo de WhatsApp y que permitió que otra gente también pudiera saldar esas dudas. Bueno, un beso enorme.